Salmo 84, verso 1 al 4, vamos a leer esta mañana. Llegué a cierto lugar, casa de Dios, puerta del cielo. Porque no es cualquier lugar, hermanos. No es cualquier silla donde usted está. No es cualquier instrumento que está aquí en este lugar. Es por eso que nosotros en la iglesia no prestamos nada que pertenece a la iglesia, que ha sido santificado y apartado para Dios. Todo, así sea una escoba, hermano, de aquí no sale nada, a excepción que sea para un evento de la iglesia, porque todo está apartado. Si usted no lo sabe, este es un lugar de Dios. Salmo 84, el salmista David decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Arde su corazón por los atrios de Jehová? Le hago una pregunta: ¿arde su corazón por estar en los atrios de Jehová? Así como arde cuando queremos algo o amamos a alguien, ¿arde su corazón cuando está en este lugar? Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Oiga lo que dice esta palabra: mi corazón y mi carne. O sea, no solamente el espíritu. Por eso que alguien que está estático en una alabanza tiene que ordenarle a la carne que se goce en la casa de Dios. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido, para así donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oiga, aún para lo que nosotros vemos insignificante un ave, aún para ella Dios tiene un lugar para que haga nido, para que habite en ellos y ponga ahí, dice, sus polluelos cerca de tu altar, oh Jehová de los ejércitos. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Quiere leerlo conmigo? Le invito a que lo leamos todos juntos, el 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Oiga, 3 veces bendecido. Oiga, somos bendecidos. Usted es bendecido en esta mañana. Por eso si alguien lo maldijo ayer, esta mañana, le dijo palabras quizás groseras, lo discriminó, lo hizo a un lado, lo quiso ver pequeño, Dios le está diciendo en esta mañana: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Perpetuamente te alabarán. Qué poderosa es esta palabra. Tome asiento. Hemos presentado delante de Dios. Nuestro Dios es grande y poderoso. Este salmo nos enseña, el salmista David enseñaba cuán hermoso era estar en la casa de Dios, cuán maravilloso era habitar en su casa. El salmista escribió muchas veces lo poderoso que era la casa de Dios. Y entrar a dice, cuán amables son tus moradas. Oiga, amable las moradas de Jehová. O sea, son dulces, son suaves, es un lugar de amor. El salmista David enseñaba que su alma la anhelaba la casa de Dios. Pero yo quiero llevarlo, antes de hablar de la casa de Dios, yo quiero decirle que llegaste a un cierto lugar. Vuelva a decir conmigo: llegué a un cierto lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. Vemos desde el libro de Éxodo 25:26, cuando Dios hablaba con Moisés. Yo quiero llevarlo desde el inicio, desde cuando Dios pidió algo específico donde Él habitar. Pidió algo. Dios es omnisciente y omnipresente. Él habita en todos los lugares. Él es dueño de todo. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. De todos los que en Él habitan. Y Él mismo dice que todo lo que respira le alabe. Eso significa que podríamos pensar que Dios no necesita un lugar específico, pues de Él es toda la tierra. Nada pertenece al hombre, nada pertenece a este mundo. Todo es de nuestro Dios. Pero en Éxodo capítulo 25 y 26, Dios le pide a Moisés
que haga un lugar específico para él habitar. Le pide a Moisés que haga algo que lo separe de lo común de las casas, que haga algo donde solamente el sacerdote podía entrar. Yo quiero que ponga atención en los tiempos donde comienza la estructura de la casa de Dios. La iglesia somos todos, y eso es verdad. Usted pertenece a la iglesia de Dios, usted es un cuerpo de Cristo, usted es la iglesia, somos el depósito, somos instrumentos, el Espíritu Santo habita en nosotros, pero tenemos que tener muy claro y no podemos dejar desapercibido, y tenemos que aclararle a la gente que dice: yo no voy a la iglesia. Pues yo soy la iglesia, y donde quiera me puedo arrodillar, y donde quiera puedo cantar, y donde quiera puedo escuchar la palabra de Dios. Y es verdad, el poder de Dios no se detiene por los lugares, ni es específico solamente en un solo lugar. Él obra como quiere, pero hay cosas que Dios te pide que hagas específicamente para Él. Dios le dice a Moisés: quiero un tabernáculo, y lo quiero así y así, con estas medidas, y quiero específicamente esto y esto, y estos candeleros, y que midan las cortinas, y que sean de tal tela, y que se haga así. Mire, Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios que sabe y mira cómo el hombre obra y cómo el hombre hace las cosas, si lo hace con amor, con detalle, o lo hace por compromiso. Y yo creo que podemos ir hablando de esta palabra, tanto del llamado de Dios a los constructores de su palabra, de su casa, como también a aquellos que habitan en la casa de Dios. Quiero un tabernáculo de reunión. Y después le dice: y también quiero el arca del pacto, y tiene que ser de cedro, y específicamente la medida y el tipo de oro y de diamantes y piedras que tenía que tener. Dios fue muy claro con Moisés, y Dios sigue siendo claro cuando Él te habla conforme a la casa de Dios. Teniendo esa conversación Moisés, y le dijo también: solamente entrarán los sumos sacerdotes, y tendrán que ser purificados, y tendrán que vestir y portar de esta manera, y vivir de una manera específica, y comer de una manera específica. Mire qué tremendo es aquel que entra a la casa de Dios en Éxodo. ¿Cree usted que entraría a la casa de Dios en Éxodo? Si nos vamos a Éxodo, vámonos juntos a Éxodo, y parémonos frente al tabernáculo de reunión. Ahí donde se sacrificaba el sacrificio para Jehová, donde se hacía los sacrificios de los corderos para Dios. ¿Cree usted que entráramos en ese tiempo? Fuéramos dignos de entrar. Óigame, hasta el pelo, hasta la vestimenta, hasta el calzado, lo que bebían, lo que tomaban, tenía específicamente una orden. ¿Me está entendiendo dónde vamos yéndonos? Y vamos a regresar de Éxodo. Y entonces el rey David fue uno de los hombres que tuvo el privilegio de construir por primera vez casa a Dios. El rey David, conocemos la historia, que fue un hombre de guerra, fue un hombre de trayectoria, fue un hombre de sangre fría, fue un hombre valiente, fue un hombre que peleó, también se equivocó, también falló, también pecó, pero también se arrepintió. El rey David fue un hombre que vivía, dice, conforme al corazón de Dios. El rey David fue un hombre que peleó hasta el último momento por el pueblo de Dios. Dice que el rey David fue escogido entre sus hermanos para una misión específica de un reinado. Y David fue el primero que le crea casa a Dios, que le construye casa a Dios. Y dice que el rey David, un día, después de tantas guerras y tantos pleitos, porque se levantó su casa, su misma casa, sus hijos, su familia, su misma parentela se levanta en contra del rey David para destruirlo, para destronarlo, para quitar la promesa que había en él, porque había una promesa tan grande en David y sus hijos que hasta el día de hoy sigue firme.
Un día David, como usted y yo estamos en este lugar tranquilo, o como quizás muchas veces usted se para en su casa, en su mansión, ahí en su ranchito, ahí en su cuarto, en su basement, en su apartamento, donde usted habite, es su casa, usted la paga, usted es el dueño. No importa qué estructura y qué tamaño tenga, es lo que Dios le ha permitido. Ahí David se paró, dice que era una casa de cedro, bellísima. Pudo haber sido una de las más hermosas en ese tiempo. Después de tantas batallas, David tenía un descanso. David estaba en un tiempo de reposo. David estaba en un tiempo ya de regocijo. David estaba en un tiempo ya de cantar victoria. Y se acuerda. Oiga bien, dice que se acordó. Se acordó, usted lo puede leer en el libro de Crónicas, en Samuel, primero de Samuel, usted lo puede leer. Y se acuerda que el arca del pacto habitaba todavía en tiendas de tela. En la palabra no encontramos que David, Dios le recordó dónde estaba el arca. Dice que él mismo se acordó que aún el arca del pacto, que aún la presencia de Dios, que aún los instrumentos de Dios, que aún los utensilios de Dios, lo puro, lo purificado, lo apartado, estaba en un lugar que no era casa. Y dijo David: ciertamente yo habito en casa de cedro. No dijo quiero construir, sino que desde ahí comienza la mente y el corazón de David a funcionar. Se pone a pensar, se une con el cielo y dice: ciertamente yo estoy en un palacio, yo tengo mucho dinero, tengo mucho oro, estoy muy cómodo, pero lo que es de Dios está tirado en una tienda de tela. Esas fueron las palabras que David dijo. No dijo voy a construir. ¿Sabe lo que le dice el profeta Natán? Le dice: haz lo que tu corazón te diga. Porque la expresión de David da a entender lo que él quería hacer. Porque del corazón de David estaba hablando su boca. Porque de la intención de las palabras de David estaban ya accionando afuera, haciéndose real afuera. Y dijo David: entonces hablaremos con el Dios. Natán dice que Dios inmediatamente en esa misma noche, Dios le habla a Natán y le dice: así que David quiere construirme casa. Dios le hace una pregunta. Dios lo sabe todo. Él ya lo sabía, pero él quería experimentar, él quería entender lo que David. Mire, qué privilegio de David, que no escuchó la voz de Dios, sino que nació del corazón. Sabe, muchas veces nosotros no tenemos que esperar a Dios cuando se trata que sea para Él, sino que Dios espera las intenciones tuyas. Dios espera cómo tú actúas. Dios espera que nazca de ti. Dios espera que tú seas el que te pongas pronto a hacer algo para Él. Él mismo dice: así que David quiere hacer casa para mí. Mire qué tremendo es cuando nosotros tenemos buenas intenciones para la obra de Dios. Qué bueno es cuando a nosotros no nos tienen que pedir para la obra de Dios. Y yo no voy a pedirle para la construcción, no vengo a hablarle de dar a la casa de Dios. Vengo a decirle lo que hay en la casa de Dios. Lo que usted recibe en la casa de Dios. Lo que es la casa de Dios, lo que es llegar a este lugar, a la casa de Dios, lo que existe en la casa de Dios. David se propone en su corazón, siempre dice la palabra que David propuso en su corazón dar para la casa de Dios. Y él decide y le dice: Dios, llévamele el mensaje a David y dile estas palabras. Que yo agradezco, se lo voy a decir literalmente, usted lo puede leer específicamente como está escrito. Yo veo las intenciones de Él, yo sé lo que Él quiere hacer. Y dile que yo primero le voy a construir casa a Él. Oiga lo que Dios le contesta: dile que yo le voy a construir casa a Él. Porque cuando Dios mira que tú das todo para Él, Él inmediatamente te lo devuelve. El problema es cuando nosotros no queremos dar nada para Dios. Entonces también todo se cierra.
Dios es así. Y dice que le dijo, dile que yo le haré casa primero a él. Y le manda un mensaje y le dice, y también que no será él que construya mi casa. No será él, porque él ha derramado sangre, porque él ha sido un hombre de guerra, porque él marcó trayectoria. No le dijo que estaba descalificado, le dijo que él tenía algo más, algo diferente para él. Porque a veces tú piensas que lo que vas a hacer, Dios lo quiere, él te va a cambiar la historia, él te puede cambiar el propósito como él quiere, pero de que te va a bendecir, te va a bendecir. Y le dijo, dile que yo le haré casa a él, porque él no será que me la hará a mí. Pero, oiga, habitar en la casa de Dios o construirle casa a Dios, hay promesas. Hay promesas. Usted que está aquí sentado, hay promesas porque llegó a este lugar. Usted que está viéndonos en las redes, si no ha llegado a su iglesia, busque llegar a la iglesia porque hay promesas. Porque hay bendiciones específicas para los que llegan a la casa de Dios. Porque hay algo diferente en la casa de Dios. Le dijo, perpetuamente habitarán en mi casa tu generación, nunca se apartará de mí. Yo estaré contigo y tu reinado no tendrá fin. Tu casa nunca será olvidada, nunca será destruida. Tu casa nunca más será saqueada. Yo derribaré tus enemigos. Solamente por poner en el corazón construirle casa a Dios, Dios le dijo, yo derribo tus enemigos. Oiga, solamente el pensamiento de David había salido cuando Dios había efectuado una palabra, una promesa sobre él. Tu casa nunca más tendrá fin, ni tus enemigos volverán a saquearla. Qué promesa más tremenda la que Dios le hace a aquellos que habitan en la casa de Dios. Aquellos que perpetuamente están destinados para vivir en la casa de Dios. Tú que sirves en la casa de Dios, tú que estás trabajando en la casa de Dios, eres digno, eres bienaventurado, como decía esta palabra. Dios hace una promesa sobre la casa de David. No me la construirás tú, será tu hijo, él será mi hijo y yo seré su padre. Y yo lo voy a corregir. Oiga, por eso es que cuando nosotros habitamos en la casa de Dios y vivimos en la casa de Dios y estamos ahí y somos miembros de una iglesia, tiene que tener un lugar. Y debe de haber corrección. Dios le dice, yo seré su padre, él será mi hijo y también lo voy a corregir, pero también lo voy a bendecir. Dios hace una promesa a David por tener en su corazón construir una casa. David empieza a preparar todos los instrumentos y empieza a recibir todos los detalles y empieza a recibir todos los planos de la construcción de la casa de Dios. Empieza como Moisés lo recibió para el tabernáculo de reunión. También David empieza a recibir todos los detalles de la casa de Dios. Dios habitaba en medio de ellos. Estuve por 40 años, le dice, en el desierto, sin casa, sin dónde habitar. ¿Te has acordado, David, de mí? ¿Te has acordado que yo no tengo un lugar específico donde habitar? Dios no necesitaba un lugar específico. Él solo estaba esperando el agradecimiento de aquel hombre que había ganado batallas, que había salvado su casa, sus hijos, su casa, su familia, su ejército. Dios estaba esperando que el corazón agradecido de David reaccionara, que él tuviera en su mente y en su corazón accionar algo grande para Dios como Dios lo había sido con él. Es importante tener detalles para con Dios. Nosotros nos encanta que Dios tenga detalles con nosotros, pero nosotros muchas veces no queremos tener detalles con Dios. Pero yo quiero llevarte, y es donde voy a comenzar a predicar. Yo quiero llevarlo a un hombre que antes de David miró la casa de Dios. Sabía que había un lugar diferente que en las tiendas, que iba a habitar el arca del pacto. Sabía que la presencia de Dios tenía que tener un lugar específico. Sabía que iba a pasar algo diferente. Yo quiero llevarte la historia en Génesis capítulo 28, verso 10, cuando Dios se le aparece a Jacob y yendo de camino a Harán. Dios se le aparece a Jacob cuando Jacob
Mire la historia, cómo comienza la historia de este hombre que fue el primero que mencionó la casa de Dios. David fue el primero que lo propuso delante de Dios y de un pueblo. Pero ya había habido un hombre que había dicho: es necesario que haya una casa de Dios, porque hay algo diferente ahí. No es un lugar normal, no es un lugar cualquiera, es algo poderoso, es algo que no se puede describir, es algo que no se puede resistir. Yo no sé usted cuando viene a la casa de Dios, pero yo siento algo diferente. Yo puedo pasar escuchando predicaciones, cantando y danzando sola en mi casa, pero cuando llego a este lugar hay una reverencia, hay una presencia, hay algo que yo no lo puedo entender muchas veces por qué se mueve de esa manera. Lo que yo siento, lo que estoy sintiendo, yo le digo a Dios que está pasando en este lugar, que yo siento que ángeles bajan y suben. Es más, me atrevo a decirle que yo he visto ángeles en este lugar entrar por esa puerta, han hablado conmigo muchas veces arrodilladas en esa silla, arrodillado usted ha sentido una presencia que no es humana. Jacob, desde el vientre de su madre, era una promesa con su hermano, que el más grande, el mayor, iba a servir al menor. Jacob venía agarrado del calcañal de su hermano. Desde el vientre él venía arrebatando las bendiciones que muchas veces otros no quieren. Porque mire, a veces nosotros no queremos venir a la casa de Dios sabiendo que hay bendiciones. Desde el vientre de su madre, Jacob, usted conoce la historia, empieza a usurpar la posición porque él sabía que en Dios había bendición. Comete no el error, sino cumple una promesa de ganar la progenitura de su hermano. Había una promesa en él de multitudes, había una promesa de generaciones, había una promesa de reinados en Jacob. Por el hecho de haber engañado a su padre y robarle la bendición que le correspondía a su hermano, él tiene que salir huyendo de la casa de sus padres. Tiene que salir de la parentela de la comodidad. Tiene que salir de donde había sido instruido, donde había sido crecido, donde le habían enseñado. En ningún momento antes de Jacob llegar a este lugar había conocido quién era Dios. Él había escuchado de Dios, había aprendido de su padre Isaac, había entendido realmente quién era Dios y las promesas que habían sobre él, pero nunca había escuchado a Dios, nunca había mirado a Dios, nunca había tenido una experiencia. Como muchos de nosotros nunca habíamos tenido experiencia antes de llegar a este lugar o a algún otro lugar que usted visitó, pero era una iglesia, era la casa de Dios. Jacob iba huyendo de una sentencia de muerte, porque su hermano había dicho que cuando su padre muriera solamente esperaría el tiempo de dolor y de luto y él lo mataría y él se vengaría. Jacob iba huyendo de la venganza de su hermano. Jacob iba huyendo de lo que los hombres hablaban de él, de lo que lo señalaban porque había usurpado, porque había robado. Oiga, Jacob venía huyendo quizás de todo lo malo que él había hecho delante de los hombres. Aunque delante de Dios era una promesa, Jacob había hecho algo delante de los hombres. Como muchas veces nosotros cuando llegamos a la iglesia, en el mundo no hemos encontrado nada, solamente hemos encontrado destrucción, solamente hemos encontrado señalamiento. Pero cuando llegaste a este lugar o llegaste a tu iglesia, tú que me miras, era un lugar de refugio. La casa de Dios era un lugar de refugio. El tabernáculo era un lugar donde los sacerdotes iban. No podían entrar todos, no pudiésemos entrar hasta el día de hoy según las leyes. Cuando llegaste a un lugar, alguien te saludó cuando ya nadie te saludaba. Cuando llegaste a ese lugar, alguien te habló que había una salvación, que había un cambio, que había una manera de salir del pecado. Cuando llegaste a ese lugar y empezaste a oír alabanzas
que nunca habías escuchado, la palabra que nunca habías escuchado. Nadie te había dicho que eras importante, nadie te había dicho que había uno que te amaba, nadie te había dicho que eras bienvenido, nadie te había dicho puedes sentarse aquí, nadie te había sonreído. Quizás solamente te despreciaban, quizás solamente te aislaban, estabas perdido en vicio, en alcoholismo, en destrucciones que el mundo, que Satanás nos da. Pero cuando llegaste a este lugar, sentiste una presencia sobrenatural. Había esperanza, había vida, había cambio, había amor, había fe. He visto que Dios ha obrado, he visto en este lugar que Dios ha transformado y que Él sigue transformando. He adorado al Señor, he perdido la compostura delante de Él. Cuando afuera me decían loca o loco, bailando música que ni yo misma entendía, que solamente me destruía, aquí yo puedo danzar con libertad para vivir en la eternidad. Jacob iba huyendo del desprecio quizás de todo un pueblo por haber robado algo, la posición que no le pertenecía. Jacob iba desesperado, solito, sin nada. Jacob, después de ser el niño lindo de mamá y tenerlo todo y comer por la mano de su hermano, hoy tenía que empezar a comer solo. Hoy tenía que buscar alimento solo. Es por eso que cuando llegues a un lugar como este y empieces a sentir que Dios empieza a obrar en ti y empieza a dejarte el círculo que antes te amaba, supuestamente te quería, supuestamente, o te despreciaban, no sé cómo puede ser también al revés o al derecho, pero ¿sabes qué? Empiezas a sentir que tienes que empezar a caminar solo. Jacob tuvo que llegar a ese lugar. Y dice en el capítulo 28, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Por qué Jacob tomó una piedra? ¿Cree usted que usted pudiera dormir su cabeza sobre una piedra? ¿Por qué Jacob no puso un pasto, cortó árboles, hojas? ¿Por qué Jacob puso una piedra? ¿Qué significado tiene la piedra? Desde ese momento, en las palabras, desde Génesis nos viene diciendo que la piedra significa firmeza. Oye, que cuando tú llegues a este lugar, tu mente, tu cabeza tiene que estar en la piedra, en la inconmovible, en la que no se mueve, en la que es Cristo Jesús. Jacob se recostó sobre una piedra, algo duro, algo que lo iba a hacer firme, que pensara, que soñara, porque dice que Jacob soñó sobre esa piedra. Jacob se recostó sobre esa piedra, la piedra que nadie la pudo mover, la que desecharon, dice la palabra del Señor. La que despreciaron era la piedra del ángulo, el centro de vida, Cristo Jesús. Jacob se recostó y soñó. Oiga, no solamente estaba en algo duro, sino que Dios le empieza a revelar a Jacob. Mire qué tremendo. Usted acuéstese en una piedra y no va a dormir. Pero Dios estaba haciendo algo poderoso en Jacob y le iba a revelar algo poderoso a Jacob, que hasta el día de ahora nosotros tenemos que seguir creyendo que la casa de Dios es un lugar diferente, es un lugar necesario. Llegar a la casa de Dios es necesario. Llegar a la casa de Dios es necesario. Se lo voy a volver a repetir, es necesario, es necesario.
yo lo necesito. Yo no puedo vivir sin la presencia de Dios, por supuesto, pero tampoco de la casa de Dios. No puede usted decir: yo no puedo vivir sin la presencia de Dios, y no quiera congregarse, no quiera servir en algo, no quiera estar en los atrios. La palabra del Señor nos enseña en el Salmo mismo 104: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Entonces quedara descalificado esto, que es poderoso entrar a las puertas de la casa de Dios con alabanza. Entonces, ¿dónde entraría usted si no tuviera un lugar como este? Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada entre la tierra y el cielo. Y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Lo primero que Jacob hizo fue llegar a aquel lugar, agarrarse de la piedra, y empezó a recibir revelación. Empezó a ver lo que nunca había experimentado, lo que sus papás no le habían contado, que había un tráfico en el cielo, donde dice que ángeles bajaban y subían. Yo no sé usted si ha visto ese tráfico en este lugar. Yo he visto tráfico no del 95 ni del 495. Yo he visto tráfico del cielo donde bajan y suben, llevan y traen las bendiciones para nosotros. Jacob estaba experimentando algo nuevo en ese lugar. Y mire lo segundo que sucedió. Él primero tuvo que llegar a ese lugar, y lo segundo dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Es una declaración poderosa. En la casa de Dios el alto debe de ser Dios. El grande debe de ser Dios. El poderoso es Dios. No hay pastor, no hay evangelista, discúlpeme que tengo que decirle, no hay profeta más grande. Puede tener miles y miles de miembros en la iglesia, pero el alto debe de ser Dios en la casa de Dios, porque de Él es. Nadie es más grande que nuestro Dios. Usted puede profetizar y en verdad Dios le puede hablar, Dios lo puede usar, Dios lo puede hacer tremendo músico, tremendo cantante, tremendo maestro, pero el alto en la casa de Dios es Él, es Él, es Él. ¿Cuántos lo creen conmigo, iglesia? Usted y yo somos la iglesia, pero la casa de Dios es de Dios y Él es el grande. Llega a ese lugar y asegúrate que el grande sea Dios, que el que hable sea Dios, que la palabra venga de Dios, que la unción venga de Dios, que las promesas vengan de Dios, que lo que se pide venga de Dios. Y Dios le habla en ese momento a Jacob, y ahí empieza Jacob a temblar. Las enseñanzas de su papá y los maestros que le habían puesto para que le hablaran del padre de Abraham, de la historia de la tribu de Israel, de la descendencia y de Moisés y de Génesis, en ese momento se quedaba pequeña para la presencia que Jacob iba a experimentar. Y dice que le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac tu padre. Ahí es cuando Jacob se enfrenta cara a cara con Dios. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente. Dios le estaba dando coordenadas a Jacob, Dios le estaba dando dirección. Por eso que en la casa de Dios hay dirección, hay un lugar específico donde te quiere llevar Dios. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La presencia de Dios en un lugar específico hace que las familias de la tierra sean benditas. Significa que hay bendición. Y empieza la promesa de Dios. Y esto es poderoso, hermano. Cuando tú habitas en la casa de Dios,
Ese día nunca es igual. El domingo de hoy no es el mismo del domingo pasado. No es el mismo ni aún del viernes que fue antier, hace 48 horas. No es la misma bendición. Las promesas que hoy vas a recibir, quizás no las recibiste el miércoles. Unas porque no eran para ti específicamente y otras porque tú te cerraste. Pero hoy tú puedes abrir tu corazón porque llegaste a este lugar para llevarte algo de este lugar. Oigan, en este lugar hay promesa riquísima para aquellos que las saben entender y las saben recibir. Dios le dice en este momento: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. O sea que aunque salgas de este lugar, Él te va a guardar. Vayas a tu casa, vayas a tu trabajo, a tu escuela, donde quiera que te muevas, Él te va a guardar. Porque llegaste a un lugar donde el grande y el alto es Dios. Y mire lo que le dice: y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oye, si tú te has apartado de una casa de Dios, de una iglesia, Dios te volverá a traer. ¿A cuánto Dios ha traído de nuevo? Porque Él no te va a dejar, dice, hasta que cumpla lo que tiene que hacer. Pero es necesario que habites en la casa de Dios. Es necesario que estés en el lugar específico y no equivocado. Es necesario que estés donde llueven las bendiciones. Es necesario que habites en un lugar para recibir esas bendiciones. Es necesario que estés pronto ahí para cuando las promesas lleguen, tú las recibas. Porque no te dejaré hasta que haga en ti lo que he dicho que haré. Dios no te dejará. Tú no te irás de este lugar hasta que Dios haga en ti lo que Él te ha prometido. Tú no saldrás de este lugar hasta que Dios no haga en ti lo que Él está hablándote. Y dice que después Jacob despertó de su sueño. Y esta parte me encanta. Y lo repetí y lo repetí. Y andaba yo sola, y andaba yo sola, y andaba yo sola repitiendo. Y dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tú estás muchas veces en este lugar y no sabes dónde estás. Pueda que tu cuerpo esté, pero tu mente, tu corazón no estén. Y tú no sabes quién está en este lugar. Tú no sientes quién en este lugar está. No es que Él no esté. No es que Él no te mira. No es que Él no te toca. Es que tú no sabes quién está en este lugar. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces quizás Jacob, gente había pasado ahí en ese lugar y no sabían que habían ángeles que bajaban y subían, ángeles que venían y traían milagros, ángeles que venían y peleaban la batalla por ti? Es posible, como Jacob venía cargado, despreciado, huyendo de la muerte, él llegó a ese lugar y cuando llega ahí supo que había algo diferente. Ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, era la gloria de Dios que él estaba mirando. Por eso que él dice: yo no sabía quién era ese Dios. Mi padre Isaac me lo había enseñado, Abraham, el padre de la fe, nos lo había dicho, pero ahora yo estoy mirando en esta casa que hay un Dios vivo, que hay un Dios que hace que desciendan ángeles y den las promesas y los milagros que yo he estado buscando. El que me libertará, el que hará que se cumpla la promesa. No importa el pasado que traiga como Jacob, no importa lo vil que había hecho Jacob, la mentira que había robado Jacob, pero había un lugar específico. Y tuve miedo, dijo. ¿Has tenido miedo alguna vez cuando has visto una presencia de Dios y te has sentido pequeñito? Y te has sentido que nunca has visto ni lo experimentarías y tú dices: yo nunca haría eso, nunca sentiría esa presencia,
No sé cómo sentirla. No sé cómo llegan a sentir esa presencia de Dios. Y tuve miedo, dijo Jacob. ¿Por qué? Porque cuán terrible es este lugar. Y yo lo repetía, cuán terrible es este lugar. Y yo lo sigo repitiendo, cuán terrible es este lugar, es esta casa, es este altar. Usted que no sabe cuán terrible es pararse en este altar y sentir la presencia del Dios vivo. Cuán terrible es estar delante del Dios en su casa, morar en su morada, estar en ese lugar santísimo. Cuán terrible es la casa de Dios, que sana, que liberta. Cuán terrible es el poder que se desciende en este lugar, que desciende sobre la vida, que nos limpia, nos purifica. Oiga, en el Éxodo, cuando fuimos a Éxodo y nos paramos en este momento, usted y yo no podíamos entrar. Estábamos destituidos, estábamos descalificados. Ni la vestimenta, ni mucho menos el corazón era propicia para entrar, ni el alimento que hoy comió era propicio para entrar. Pero vino uno que pagó el precio y rompió todo esquema, toda tradición, toda ley, y dijo: yo voy a permitir que mi pueblo entre a la casa de Dios y me adoren y me exalten. Cuán terrible es el Dios que le servimos, que preparó su Hijo para morir por nosotros y pudiéramos entrar libremente a los atrios y danzar en su presencia y cantarle y tocar el arpa, tocar los panderos, tocar el chofar, tocar una guitarra. Cuán terrible es este lugar, que yo me puedo sentar en su silla. Óigame, qué privilegio de ocupar una silla en la casa de Dios. Qué privilegio de portar una cámara, de portar ese uniforme, de servirle a Dios. Qué privilegio tenemos de estar en una casa que es terrible en poder. Qué terrible es la casa de Dios. Qué poder desciende en la casa de Dios. Qué poderoso es entrar en estos pasillos y pararme aquí y adorarle con libertad y danzar. Hacerlo en la casa de Dios, qué poderoso. No solamente hay promesas, sino hay libertad. No solamente Él nos prometa, sino que también Él nos da la libertad de hacerlo. Salmo 84:10 dice: mejor es estar un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Es mejor que usted haya venido ahora, que se haya ido a pasear, que se haya ido a la playa, que se haya ido donde quiera, y no está malo. En todo tiempo usted tiene el momento para hacerlo. Pero cuán terrible es despreciar la casa de Dios, verla de menos, verla innecesaria, verla como 4 paredes. A veces hemos dicho: solamente son paredes, pero la iglesia somos. Sí, pero es un lugar apartado. Dios puso en el corazón de su pastor, de nuestro pastor, de hacer un lugar acá para adorarle, y fuera casa de Dios y puerta del cielo. Y fuera casa de Dios y puerta del cielo. Y hubiera un tráfico de ángeles. ¿Qué tal y le digo que el tráfico de ángeles son ustedes los que sirven, que van y vienen? Es tremendo cuando nosotros empezamos a valorar la casa de Dios. Y es terrible también cuando la gente la mira como una fuente de ganancia, como una fuente de supervivencia. Es tremendo cuando la gente la utiliza como un escondedero de los pecados y de la sinvergüenzada que muchas veces hacemos afuera, y entramos como si nada a sus atrios. Y es bueno venir con arrepentimiento de corazón, pero no para escondernos y seguir siendo lo mismo. Cuando tú llegues a la casa de Dios y vienes del mundo destruido, ven a ella, pero conviértete en ella.
cambia en ella. No es posible que podamos seguir habitando en la casa de Dios y siendo los mismos. Y solamente lo hagamos para llegar a un lugar, pero no sepamos dónde estamos. Jacob dijo: es terrible este lugar. Es un lugar de Dios. Es una presencia de Dios. Aquí habita Dios. Aquí yo quiero estar. Me imagino que Jacob ha de haber dicho: lo que yo estoy mirando, lo que yo viví, lo que yo miré es poderoso. Cambió mi mente, cambió mi corazón. Desde ese momento Jacob dejó de ser el niño de la casa de Isaac y se convierte en un hombre que busca la promesa y la presencia de Dios, y en un instrumento de Dios. Y dijo: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Óigame, levantó la piedra y la alzó y la puso por señal. Eso me lleva a mí a entender que todo que dice que es cristiano, tiene que haber una señal. Y una señal que usted es cristiano es que usted tenga una casa de Dios, que vaya a la casa de Dios, que tenga una casa donde orar. Usted no puede decir que es cristiano de las redes nada más. Y está bien, a mí me encanta, comparte esta palabra, conéctese con nosotros, pero no me diga que es cristiano y no tiene una iglesia, una casa donde adorar a Dios. Tiene que haber una señal. Dice que Jacob le puso aceite, y el aceite representa el Espíritu Santo. No es que solamente aquí habite el Espíritu Santo, sino que todo aquel que está en este lugar y viene a este lugar y es por señal que él es cristiano, se empapa de ese aceite. Usted viene a este lugar a empaparse de aceite para poder vivir fuera de ella y luego regresar y recibir más. Es importante, amada iglesia, gente que nos mira, pueblo que está conectado. No es un lugar cualquiera la casa de Dios. No tire las cosas de la casa de Dios por un lado y la vea como sin valor. Esta es casa de Dios y todo es preservado y dedicado para Dios. Nosotros somos instrumentos también de Dios y habitamos en esta casa. Tenemos el privilegio de ser parte y miembro de esta casa. Y entonces Jacob dijo, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque ya Luz era su nombre. Ya ese lugar estaba predestinado y apartado, como este lugar estaba apartado y predestinado para nosotros. Este lugar antes era una bodega. Cuando nosotros llegamos a este lugar, este piso estaba negro de aceite porque era una imprenta. Y las paredes estaban negras. ¿Sabe cuántas veces nosotros nos hemos ido de la ropa como si en tile, como si carbón hubiésemos estado limpiando? Y era una bodega y era simplemente unas paredes de ladrillo. Ahora usted lo ve diferente, porque tuvo que llegar un hombre como Jacob que escuchara y mirara que ángeles del cielo podían bajar y subir y traer la bendición, y que había una presencia que podía habitar en este lugar. Antes de uno abrir una iglesia, una casa de Dios, tiene que asegurarse que la presencia de Dios habite en ese lugar, que Él sea el grande en ese lugar, que Dios le agrade que estés en ese lugar. Aunque es verdad, no levantar una iglesia o una estructura de iglesia no es malo, es un lugar de bien, pero tienes que asegurarte que Dios te envía a hacerlo, que Dios esté contigo, que Dios te haya mandado, que Dios te lo haya propuesto en tu corazón para que sea un lugar de bendición y no sea un lugar de escondite del pecado. Tenemos que ser libres en la casa de Dios. Tenemos que gozar de las promesas que Jacob recibió en ese lugar. Y dijo él, este lugar se tiene que llamar Betel. Ya no será más su nombre, Luz, será Betel, porque es
casa de Dios y puerta del cielo. Estaba diciendo Jacob que era el lugar donde Dios habitaría y donde el cielo se abriría, siempre estaría abierto. Es por eso que aquí, mire, está abierto el cielo. Usted se puede ir, pero el cielo queda abierto. Estas puertas se pueden cerrar, pero el cielo queda abierto. Pero la presencia de Dios no es invitado. Él habita aquí, Él se queda aquí, Él nos recibe aquí a cualquier hora que usted venga, aunque no haya nadie aquí. Asegúrese que sepa que está en la casa de Dios y no entre por esa puerta porque nosotros, los pastores o los líderes o nadie lo está mirando, y usted puede entrar haciendo lo que quiera o diciendo o hablando lo que quiera. Asegúrese que este lugar siempre lo tenga en mente, que es casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Cuando aquí usted no quiera venir a abrazar a un hermano, a saludar a alguien, acuérdese que esta no es la casa suya y usted no manda. Usted no puede desechar a nadie. Usted tiene que venir aquí a dar amor, porque es la casa de Dios, no es la mía, no es la mía, es la de Dios, y Él es el que manda. Él es el que manda. De Él es, Él tiene la llave y Él no la cierra. Él, al contrario, Él las abre para toda vida que quiera ser cambiada y transformada, porque aquí es casa de Dios y puerta del cielo, y el cielo no tiene excepción de persona. Por eso la iglesia no tiene excepción de persona. Usted puede venir cuando venga, como quiera, pero si hay algo que le garantizo, que Dios lo va a cambiar, que Dios lo va a cambiar. Y si no lo cambia es porque usted no abrió su corazón, pero que Dios tiene el cielo abierto a favor suya, de su vida, de su casa, de sus hijos. Dios lo tiene abierto, porque Él dice que aquí es casa de Dios y puerta del cielo, y los milagros fluyen, fluyen, fluyen. Es imposible que mi esposo y yo pudiéramos poner en la puerta que no entren mujeres con pantalones. Y si va a escribir el contrario en las redes sociales, escríbalo ya. Apresúrese con los dedos como es rápido para escribir y condenar. Usted no nos puede decir que pongamos un rótulo a quién entrar y a quién no dejar entrar. Jacob llegó a ese lugar y llegó mal, porque había hecho algo malo delante de los hombres. Ya Jacob tenía una promesa. No sé si su madre se adelantó o lo hizo conforme lo que Dios le dijo, porque allí no dice que Dios le dijo a su madre que lo vistiera y que lo hiciera pasar por su hijo. Ella decidió, pero ya había una promesa en él. Jacob llegó a Betel destruido y solo, desechado aún por la casa de sus padres. Lo que su mamá hizo de decir que fuera a buscar esposa a Harán fue una mentira. Era para que Isaac no se diera cuenta que su hermano lo quería matar, para que Isaac no muriera con la pena de saber que sus hijos iban a quedar en pleitos y en enemistades. Jacob sale para Harán y pasa por ese lugar porque es necesario llegar a este lugar para llegar a las promesas del cielo. Es necesario que tú habites en la casa de Dios para alcanzar las promesas del cielo. Es necesario otra vez que habites en la casa de Dios para que puedas tomar fuerza para poder recibir las promesas del cielo. Es imposible poner en la puerta quién entra y quién no entra, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo, y cuando el cielo está abierto, algo puede suceder. Lo que yo no pienso que puede cambiar, Dios lo cambia, porque el cielo está abierto. Lo que yo veo inservible, el hombre y la mujer que no da testimonio o que no da vida, que no presenta algo diferente de entrada, aquí el cielo está abierto y puede salir diferente. Aquí es la casa de Dios y puede ser transformada. Algo muy claro que tenemos, y los pastores deben de tener en claro, que lo que está destruyendo la casa de Dios y lo que está en este tiempo dividiendo la casa de Dios somos los seres humanos, no Dios. Nosotros no podemos cambiar el hombre, pero Dios sí lo puede cambiar. Dios sí transforma.
Yo fui cambiada en la casa de Dios. Usted fue cambiado en la casa de Dios. Usted recibió algo diferente en la casa de Dios. Alguien le pudo haber hablado antes de Dios. Usted pudo haber escuchado de Dios antes. Pero cuando llegó a la casa de Dios, es un lugar diferente. Amada iglesia, en este día, valora la casa de Dios. Valora la presencia. Anhela entrar por sus atrios. Anhela estar en un lugar. Busca estar en el lugar. Busca llegar a Betel. Busca estar en Betel. No lo dejes por último. No lo veas como un día que no hay más nada que hacer. Hoy voy a la casa de Dios. Él debe de ser el primero. Esta casa debe de ser el primero. La casa de Dios, donde quiera que estés y puedas ir, debe de ser lo primero. Debe de ser lo primero. Debes de congregarte. Estamos mirando cómo el pueblo de Dios se ha enfriado para llegar a la casa de Dios. Y no estoy diciendo que se han salido, que ya no son cristianos, no. Porque hay gente que no va a la iglesia, pero dice que no está pecando. Pero si tú puedes ir a la iglesia y no vas, estás pecando. No estás cumpliendo. Jacob llegó a este lugar. Antes que David supiera que había que hacer una casa de Dios, él dijo: este es un lugar, casa de Dios y puerta del cielo. Ya Jacob había sentido que la presencia de Dios tenía que habitar en un lugar específico, y él lo dejó por señal. Y esta casa es la señal que aquí habita Dios. Cuando usted ve el sign que dice Ministerio Edificando las Familias, usted se da cuenta que es casa de Dios. Desde ahí usted tiene que saber que es un lugar. Ciertamente, como dijo Jacob, cuán terrible es ese lugar, porque tiene poder para cambiar, tiene poder para dar vida, tiene poder para levantar al caído, tiene poder para dar felicidad al que viene triste. Este lugar tiene un poder para hacer que aquel que no puede cantar adore a Dios, para hacer que aquel que es duro, que es macho, que es macha, como se diga, no llora. Aquí hay quebrantamiento, aquí hay lloro, aquí se vive la presencia de Dios. Cuando usted llega a este lugar, puede sentir que algo diferente es casa de Dios. Esta no es su casa, es casa de Dios, es de Él, y los cielos se abren y se abrirán siempre a todo aquel que le busca, a todo aquel que le añora. Póngase en pie en esta tarde, póngase en pie ahí en esta tarde. Dios tiene promesas para aquellos que cuidan de su casa. Dios tiene promesas para aquellos que moran en su casa. Dios tiene promesas para todo aquel que anhela su casa. Dios tiene promesas para todo aquel que llega a su casa. Puedo sentir una presencia sobrenatural. Adore a Dios en este momento. Empieza a adorar a Dios en este momento. Dios le dijo a David: así que me quieres hacer casa, así que quieres que haya un lugar específico donde yo habite. Yo lo recibo, pero házmelo así y así y así. Y no serán tus manos, no serás tú el que las construya. Será tu descendencia. Yo estaré con él perpetuamente. Mire qué poderoso, se las vuelvo a repetir estas promesas. Que todo aquel que habita en la casa de Dios perpetuamente, Dios está contigo. Todo aquel que transforma su vida en Dios, Dios no se apartará.
Porque no basta solamente con venir a la casa de Dios, es que también sepas que es un lugar terrible de cambio. No basta con solo llegar. Entonces puedes decir tú, pues entonces solo voy a la casa de Dios y ya no. Es que tú sepas, como dijo Jacob, yo no sabía que esta era casa de Dios y puerta del cielo. Tiene que tu mente y tu corazón aceptarlo y digerirlo. Que la casa de Dios es poder. Que la casa de Dios es poder. Que la casa de Dios es poder. Le dijo a David: siempre habrá uno en mi casa de tu generación. Siempre habrá uno de tu descendencia que habite en mi casa. Esa palabra yo la agarro, hermanos, para mi descendencia. Y le digo a Dios que nunca se aparte uno, aunque sea de mi generación, de los altares de Dios. Sea la tercera, cuarta, quinta, sexta, siempre haya uno que esté en el altar, en la casa de Dios. Y le dijo Dios: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Oye, la promesa que Dios le da cuando David se propone habitar y construir casa de Dios, Dios le promete que lo engrandecerá. Cuando tú habitas y llegas a la casa de Dios, no te creas grande en la casa de Dios. Tienes que ser pequeñito para ser grande en el cielo. Deja que Dios te haga grande en el cielo. La casa de Dios no es para hacernos grandes nosotros, es para mirar al grande. Es para mirar al grande. Y entonces cuando tú mires al grande y entiendas que Él es el grande, que Él es el alto en la casa de Dios, Él empezará a engrandecerte. Él empezará a ponerte por príncipe, por los pueblos, donde quiera que vaya. Óigame, nosotros en esta ciudad, esta iglesia es un reinado. Esta casa es un reinado. Dios nos envió a Capitol High, a Upper Marlboro y todos los alrededores. Él dijo que la entregaría, que esta casa sería casa de Dios y puerta del cielo, que vidas vendrían a este lugar. Es por eso que no podemos poner un sign donde diga quiénes entran y quiénes no y quiénes salen. Aquí está abierto, pero si hay algo que debes de asegurarte es que recibas un cambio, que cedas el cambio, que tu corazón se transforme. Él se encargará de los que habitan en su casa y de los que entran en su casa con alabanza y adoración, con servicio. Él se encargará de todos aquellos que sirven en su casa. Usted que está en las redes sociales, gracias por haberse conectado. Llegue a un lugar y asegúrese que sea terrible en presencia de Dios. Que sucedan milagros, que el grande sea Él, que las promesas que ahí se den se cumplan, que vengan del cielo como Jacob recibió del cielo. Gracias por sintonizarnos.